Estas son imágenes en vivo desde Tucumán, la casa histórica, en estos 201 años de la Declaración de la Independencia. Y aquí en estudios, en esta edición especial de la Televisión Pública Argentina para todo el país, estamos junto a dos historiadores, Liliana Varela, Guillermo Cao, y ustedes nos decían, ¿no? Recién Guillermo mencionaba la importancia de saber que no solamente Belgrano creó la bandera, que no solo San Martín cruzó los Andes. ¿Por qué es importante conocer la historia? Bueno, sin conocer la historia es muy difícil construir un futuro, ¿no? Esto pasa siempre, nosotros lo explicamos, suerte que, bueno, somos dos profesores, dos docentes que estamos en las aulas, y además producimos un montón de cosas, y es fundamental para nuestros chicos, para todo el mundo, conocer realmente la historia, porque sin saber cuáles son el pasado, no se puede entender el presente y no se puede construir un futuro o conocer o tratar de armar un futuro sin saber realmente qué pasó con nuestra historia, cómo se construyó nuestro país, qué ideales son los que levantamos cuando hablamos de Belgrano, cuando hablamos de San Martín, ¿sí? Cuando estamos hablando inclusive de independencia, ¿no? De qué estamos hablando. Y bueno, eso lo tenemos en las aulas o lo estamos volcando en producciones, en libros. Ella está en el Senado trabajando con, bueno, lo puede decir mejor, con Contanos, montones de Liliana. obras. Bueno, nosotros hicimos el año pasado un concurso sobre los 200 años de la independencia argentina y bueno, los ganadores, que además de tener fue federal y el ganador, bueno, fue de la provincia de La Pampa. Tuvimos otro ganador de Tucumán que escribió justamente sobre el libro de Grusac y otro que trabajó sobre el Ejército del Norte. Eso fue publicado y presentado en la Feria del Libro por el Congreso de la Nación. Y ahora largamos a otro concurso que es el rol del periodismo en la historia política argentina entre 1810 y 1930. Y los invito a que vengan a la muestra de la Independencia, la República Posible en el Museo Parlamentario, que está en Irigoyen y Solís y que depende del Congreso de la Nación, porque allí van a ver todas las efemérides, pero explicadas históricamente. Qué bueno. Bueno, además han traído aquí las producciones propias. Cuéntenos, a ver, estos libros. Sí, yo te traigo, bueno, este es el que hicimos este año, o el que hice este año, que es San Martín y el cruce de los Andes, pues se cumplen 200 años. Y el año pasado había hecho justamente el bicentenario de la Declaración de la Independencia, que trata todo sobre el Congreso de Tucumán, está día por día las sesiones, te lo entrego además. Muchas gracias. Las biografías de los integrantes. Y lo mismo hicimos con San Martín, pues se complementan una cosa con la otra. Justamente se cumple el bicentenario del cruce de los Andes, que no es solamente el cruce de los Andes, y eso es lo que queríamos rescatar con la historia, ¿no? Es el cruce de los Andes para independizar Chile, para independizar definitivamente América, venciendo en Perú a los realistas, a los españoles, que eran los colonialistas. Y bueno, esos eran los proyectos que hablábamos antes, y rescatar eso y los proyectos que tenía tanto Belgrano, San Martín, como todos los demás que no recordamos a veces, porque hay nombres, hoy mencionábamos Castelli, Monteagudo, mencionábamos, y además los 29 diputados firmantes del Acta de la Independencia, ¿no? Que algunos ya los mencionamos, pero además protagonistas que estaban ahí como Pueyrredón, que era el director supremo y que está apoyando a San Martín en un principio. Bueno, la idea es justamente producir y estar con los alumnos conociendo la historia para poder construir un futuro, ¿no? Muy bien. Liliana, ¿y cómo ve el interés por parte de la sociedad en general, también de los alumnos, bueno, docentes? Yo estoy un poco jugada porque en el sentido de que al dar clase a futuros profesores de historia el interés está más o menos ganado, pero de todas maneras ir a los lugares donde pasó la historia es muy interesante, tratar de buscar nuevas formas de llegar a la gente, nuevas formas no maniqueas, no decirles fueron buenos, fueron malos, sino empezar a presentar lo que decía un gran historiador francés, ¿no? Lucien Febvre, que sin problemas no hay historia. O sea que siempre hubo problemas y siempre hubo conflictos. Y la prueba es que esta gente que se reunió en esa casa humilde, que no entraban todos los que querían escuchar lo que allí pasaba, dejaron por un momento las disputas que estaban presentes, el mismo titubeo de Córdoba, de mandar o no mandar, porque estaba un poco cerca de Artigas, un poco no. Artigas, que había hecho una declaración de independencia en 1815, que trajo a la Argentina todo un debate si cuál era la independencia que debíamos festejar. Un debate estéril, porque la independencia de Artigas
Artigas murió casi con él, porque la independencia de Uruguay no es esa fecha de Artigas, sino lamentablemente es la fecha del final de la guerra de Brasil. Así que, en rigor de verdad, la nuestra tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias porque es la guerra americana, la guerra que no quería solamente asegurar la independencia del Río de la Plata, de este territorio, sino que si no se consolidaba Chile y no se consolidaba Perú, la batalla estaba perdida. Y bien lo sabía Fernando, que había vuelto peor que cuando lo habían metido preso, más absolutista. Tan es así que la expedición que tiene que venir a reprimir el Río de la Plata, la de Riego, se sublevan ahí mismo, porque no en vano había pasado la Revolución Francesa, y por más que Fernando VII quería volver con una monarquía absoluta, ya no eran tiempos de monarquías absolutas, ya era tiempo de otras libertades y de por lo menos conceder. Todo el siglo XIX va a ser un siglo de revoluciones en Europa, todas las revoluciones liberales que van a conseguir un grado de representación de esas clases que estuvieron postergadas, no las más postergadas, ¿sí? Para las más postergadas pasaría mucha agua, ¿no? Tenemos que llegar al siglo XX. Liliana recién decía que en ese momento se dejaron las diferencias de lado, y qué reflexión le merece cuando el presidente recién decía la importancia de una Argentina unida. Y bueno, eso fue el gran anhelo de ellos, inclusive todo se hizo, trató de hacer todo para tratar de ver cómo se podía conciliar a Buenos Aires con el litoral, cómo se podía conciliar inclusive a Güemes, que en ese momento estaba defendiendo y también había estado en contra de Rondó en su momento, y que trata de Salta está encontrado con Jujuy. No, creo que se hizo casi el paréntesis después de que Belgrano fue y les dijo, bueno, en Europa nos están mirando muy mal, después de que San Martín les dijo de allá, por favor, tenemos bandera, tenemos escudo, tenemos... Bueno, creo que después de 5 o 6 meses de sesión, no, 4 meses de sesión, recién se pudieron parar y, bueno, declararon independencia, hicieron lo que tenían que hacer, pero inmediatamente después, desgraciadamente, empezó nuevamente los conflictos, porque ya les digo, había proyectos muy diferentes y cada uno los trataba de defender a su manera, ¿no? De hecho, el Alto Perú se termina perdiendo, que es Bolivia, Paraguay, que era territorio, ya se había perdido antes, Uruguay termina independizándose cuando Artigas no quería la independencia de Uruguay, quería formar parte de esta confederación. En realidad, San Martín quería que Chile, que Perú, todos formaran algún tipo de confederación, no tampoco un país único, pero de alguna forma, bueno, esos sueños después se terminaron perdiendo, pero por lo menos se logró eso que decíamos antes, ¿no? La independencia en el sentido de que tenemos soberanía política, y además lo hicimos solos, porque cuando Fernando VII vuelve al trono, empieza a recibir el apoyo del resto de Europa en contra nuestra, ¿no? Porque nosotros no tuvimos acá ni tecnología, ni armamento, ni lo tuvimos que construir todos nosotros. América no recibió el apoyo, Bolívar recibió algo de apoyo de Haití, que ya se había independizado, pero de Inglaterra o las grandes potencias, Francia, en ese momento van a terminar casi aliadas con España en contra de nuestra liberación. ¿Y qué rol jugó la Iglesia en todo esto? Que no les había preguntado eso, que recién me acordé pensando recién en el Te Deum y demás, en aquel momento. La Iglesia siempre juega diferente según los lugares, ¿no? El papado estaba en contra porque tenía una alianza con España, estaba en contra de estas independencias, pero acá, por ejemplo, de los 29 diputados, muy rebeldes inclusive, tenemos 12 curas, creo, ¿no? 12 sacerdotes, que desobedeciendo inclusive al Papa, y la Iglesia tuvo un papel, la Iglesia casi podríamos decir de la calle, de los pobres, ¿no? Porque el obispo Lue fue el primero que se opuso terminantemente en la Revolución de Mayo, en el Cabildo Abierto, a cualquier tipo de otra forma, y sin embargo aparece un Alberti en la primera junta, o después, ya les digo, en los 29 firmantes, la Iglesia americana tiene un papel realmente muy importante, desobedeciendo inclusive a la Iglesia, porque estaba formada por americanos, por criollos, que tenían otros intereses y que veían, incluso respetando y habiendo estudiado en Chuquisaca o que es en el Alto Perú, en Bolivia, con las leyes de Indias que protegían inclusive a los indios de Bartolomé de las Casas, que se contradecía prácticamente contra la Iglesia europea o la Iglesia, el papado en ese momento, ¿no? Liliana, ¿y en qué sentido fueron cambiando los motivos que desunieron a los argentinos a lo largo de la historia? Pensando en esto que usted decía, lo que escuchábamos recién de Macri. Bueno, para ponernos de acuerdo no fue nada fácil. Tuvieron que venir enfrentamientos, guerras civiles, acá se llamó anarquía, en realidad no era anarquía, cada provincia fue construyendo su autonomía con constituciones. Vino un partido, el Partido del Orden, primero con Rivadavia, después con Rosas, que si bien uno dice Rivadavia y Rosas, y acá te dicen otra vez blanco y negro, pero resulta que
las instituciones que armó Rivadavia, que fueron muy importantes. ¿Por qué? Porque no había cementerio para todos, no había registro civil para todos, o sea, la laicidad de Rivadavia es muy importante. Y Rosas va a continuar con algunas de sus cosas, y vos fíjate que a partir de ese momento, como sea, se vota. Se vota la legislatura. Uno piensa, bueno, pero ¿todos podían votar? Sí, todos podían votar. No todos podían ser elegidos. Tenemos que esperar a la ley Sáenz Peña, ¿no es cierto? Mirá que cuántos años tenemos que esperar. Pero así se va formando el Estado. Primero se mantiene esa paz rosista durante mucho tiempo, y después, ¿de dónde va a venir el reclamo? Del litoral. Por eso Urquiza, amigo de Rosas, cartas que prueban que siguen siendo amigos, por eso ves otra vez Urquiza y Rosas. Y la verdad que uno se ayudaban y hasta les preguntaba si estaba bien que se casara con, o si tuviera tal novia. El archivo Urquiza, que está en el Palacio de San José, ahí demuestra que ese gran enfrentamiento tampoco era tan cierto. Y después tendremos que esperar al Estado, que va a ser un Estado duro, a la inmigración, al predominio de una clase, y después finalmente lo que conocemos con el voto de todos.